Buenas tardes, mi nombre es Jesús Armando Rodríguez y bueno, yo le voy a hablar sobre la teoría de la elasticidad. Teoría de la elasticidad. Vamos a hacer una pequeña introducción y es que el principal objetivo del estudio de la mecánica es dar al ingeniero los medios para analizar y diseñar máquinas y estructuras importantes. A través del análisis como del diseño de una estructura implica en determinar los esfuerzos y las deformaciones. También vamos a definir algo que es importante, que es el término elasticidad. La elasticidad no es más que la propiedad por la cual un cuerpo que ha sido deformado recupera su forma y dimensiones cuando se usa la fuerza que produjo la deformación. Por aquí abajo tenemos un ejemplo, cuando estiramos un resorte. Cuando estiramos un resorte se ocurre eso. El otro término que vamos a definir es la carga. La carga no es más que la fuerza exterior que actúa sobre un cuerpo. Existen dos tipos de carga. Uno, la estática, que se aplica gradualmente desde el valor inicial 0 hasta su máximo valor. La otra es dinámica, que se aplica a una velocidad determinada. Ahora, estas cargas generan unas consecuencias. Uno, la resistencia, que es cuando la carga actúa y produce deformación. La otra es la rigidez, que es cuando la carga actúa y no produce deformación. También tenemos que definir otro término, y es el esfuerzo, ya entrando más en el contenido. Esfuerzo. Es la fuerza por unidad de área o intensidad de las fuerzas distribuidas sobre una sección dada. Su fórmula es esfuerzo es igual a fuerza sobre unidad de área. Y su simbología es el sigma. Por aquí también tenemos un ejemplo. Ahora, existen tipos de fuerza. Uno, los tipos de fuerza son fuerza, momento, compuesto y variable. Dentro de fuerza tenemos cuando el plano la contiene al eje longitudinal, tenemos la tracción y la compresión. Cuando el plano es normal, tenemos la cortadura. Dentro del momento tenemos, cuando el plano lo contiene, tenemos la flexión. Cuando el plano es normal, tenemos la torsión. También tenemos los compuestos, que es una pieza que puede encontrarse sometida simultáneamente a varios esfuerzos simples. También tenemos las variables, que son esfuerzos que varían del valor incluso del signo como tal. También vamos a definir lo que es una deformación. La deformación se define como el cambio de una forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad u otras cosas. En conjunción con el esfuerzo directo, la deformación se supone como un cambio lineal y se mide en unidades de longitud. Su fórmula como tal, aquí la tenemos, y su nomenclatura como tal es el éxito. Aquí también tenemos un ejemplo gráfico. Cuando la deformación se define como el cambio por unidad de longitud en una dimensión lineal de un cuerpo, el cual va acompañado por un cambio de esfuerzo, se denomina deformación unitaria, debido a un esfuerzo. Es una razón o un número no dimensional y es por lo tanto que la misma, sin importar las unidades expresadas, su cálculo se puede realizar mediante la siguiente ecuación, que por aquí la tenemos, que es deformación unitaria es igual a la deformación sobre la longitud. Ahora, existen varios tipos de deformación. Uno es la deformación longitudinal, que es la deformación que sufre la dimensión paralela a la dirección de la fuerza deformada. Esta deformación longitudinal se expresa bajo la variación de la longitud sobre la longitud inicial. Por aquí también tenemos un ejemplo gráfico. También tenemos otro tipo, que es la deformación transversal. Es la deformación que sufre la dimensión transversal perpendicular a la dirección de la fuerza deformada. Esa deformación transversal se expresa como la variación de la dimensión transversal sobre la dimensión transversal inicial. Tenemos también la deformación por torsión. Es la deformación o desplazamiento que sufren los planos o capaces de un cuerpo por efecto de una fuerza tangencial que produce el torque. La deformación por corte se expresa como la tangente del ángulo de la formación por torsión. Deformación volumétrica. Es la deformación de todo el volumen del cuerpo como consecuencia de la variación de la presión externa que actúa sobre un cuerpo.
Deformación volumétrica, variación del volumen sobre volumen inicial. También tenemos otro término que está dentro de lo que tiene que ver con el contenido de la materia, que es la deformación térmica. La deformación térmica depende del coeficiente de expansión térmica, de la longitud del elemento y del cambio de la temperatura, tal cual como se expresa en la fórmula. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos por acá es el caso cuando estamos principalmente en el caso de la deformación térmica, son los puentes. Por eso es que siempre en los puentes existe una separación. Esa separación lleva un nombre como punta de litigación y generalmente se produce por los cambios de temperatura, cuando es frío y cuando es caliente, porque crece o se disminuye, y eso evita que se generen, se agriete o se abombe como tal el puente o se dañe la estructura como tal. Deformaciones cortantes, según Salazar 2001, son las fuerzas aplicadas a un elemento estructural. Pueden inducir un efecto de deslizamiento de una parte del mismo con respecto a la otra. Por otro lado, conseguimos que el esfuerzo constante se define como la relación entre la fuerza y el área a través de la cual se produce el deslizamiento, donde la fuerza es paralela al área y el esfuerzo es cortante. Y se puede calcular con la siguiente expresión y se expresa como esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área donde se produce el deslizamiento. Aquí también tenemos un ejemplo. También tenemos el módulo de elasticidad y se define como la razón del esfuerzo y la deformación correspondiente. El módulo de elasticidad se expresa como el esfuerzo sobre la deformación. Por aquí tenemos la ecuación. Aquí tenemos un ejemplo y se dice que la relación inicial entre el esfuerzo y la deformación se denomina como la ley de Hooke y es válida dentro del límite de la elasticidad. Por aquí la tenemos. Ahora, existen varios tipos de módulos, entre las cuales tenemos el módulo de Young. Este módulo mide la resistencia de un sólido a un cambio de longitud como el de la varilla, mostrada en esta figura. El módulo de Young se expresa como el esfuerzo longitudinal sobre la deformación longitudinal. También tenemos otro tipo de módulos, como es el módulo de torsión, que es este módulo mide la resistencia que presentan los planos de un sólido a ser desplazados unos con respecto a otros por acción de una fuerza tangencial. Y se expresa como el módulo de torsión es igual al esfuerzo por torsión sobre la determinación por torsión. El módulo volumétrico es otro, y mide la resistencia que presentan los sólidos o líquidos a cambiar de forma cuando son sometidos a un cambio de presión. El módulo volumétrico se expresa como, por la letra B, y es el esfuerzo volumétrico sobre la deformación volumétrica. En la figura tenemos un paralelepípedo sujeto a la acción del esfuerzo volumétrico y se define como que el esfuerzo volumétrico es igual a la variación de presión. Aquí tenemos una explicación más clara y como siempre la letra B, que es nuestro volumen volumétrico, siempre va a ser positivo. Lo dejamos con este mensaje. Hay una fuerza motriz más poderosa que el valor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Albert Einstein. Muchas gracias.